Hola a todos, hoy vamos a revisar las micosis sistémicas en esta presentación. Un muy rápido recorderis. Cuando hablamos de micosis, hablamos de infecciones por hongos, que pueden ser de muchísimos tipos. Cuando hablamos de infecciones por hongos, es importante recordar que la gran mayoría van a ser oportunistas, necesitan algún daño en nuestro sistema inmunológico o en nuestro sistema de barreras, piel o mucosas. Los defectos en la inmunidad pueden ser de la inmunidad celular, como ocurre en la mayoría de las candidiasis, o en la inmunidad humoral. Y por humoral no solamente nos referimos a problemas en los anticuerpos, sino también a problemas con la inmunidad innata a través de fagocitos primarios. Los hongos, como ustedes ya saben, pueden tener estructuras tipo levadura, cándida, tricosporum, etcétera, o miceliales, como Aspergillus y los higomicetos. La gran mayoría, aunque no todas, las micosis sistémicas tienen una entrada pulmonar por aspiración. En esta diapositiva vemos muy sucintamente un modelo de infecciones. Para las infecciones micóticas, la interrelación entre ambiente, microorganismo y hospedero es muy importante. El microorganismo en un determinado ambiente y en un determinado hospedero puede causar una infección que en un ambiente distinto no podría darse o que en un hospedero tendría manifestaciones diferentes. En Aspergillus y en Histoplasma vamos a ver esto con muchísima claridad. La idea en esta clase es revisar las siguientes micosis: aspergilosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis. El Aspergillus es un hongo filamentoso. Fue descrito por primera vez en 1729 por Michelin en Florencia, quien le dio el nombre de Aspergillus, dado el enorme parecido que tenía con la cabeza del Aspergillum, instrumento de plata que se utilizaba para asperjar agua bendita. En 1856, Virchow, el mismo creador de la teoría celular, publica la primera descripción microscópica completa del organismo. En 1809, Link asigna correctamente el nombre de Aspergillus flavus a una especie de este grupo, y en 1926 Tom y Church describen las 69 especies del género Aspergillus en 8 grupos. Actualmente no podríamos hablar de grupos sino de secciones, pero pues digamos que la taxonomía micológica es algo que evoluciona muy rápidamente y que no siempre se usa de forma adecuada. Actualmente esas 69 especies realmente son 250 especies que están distribuidas en 8 subgéneros diferentes. Los aspergillus son ubicuos, se encuentran en cualquier parte, crecen a 37 grados centígrados, la cual es uno de sus factores de virulencia, la capacidad de crecer formando micelios a esta temperatura, y una característica fundamental es que sus hifas son hialinas y septadas. Las partículas que permiten la propagación del aspergillus se llaman conidias. Si ustedes recuerdan, toda partícula que respiramos cuando tiene un tamaño mayor a 10 micras es fácilmente capturada en la turbulencia que se genera en la parte nasal, los cornetes, los senos paranasales, de manera tal que prácticamente todas son completamente capturadas en las paredes y expulsadas a través del moco. Las partículas que tienen entre 5 y 10 micras, por otra parte, pueden llegar incluso al árbol bronquial, pero la dicotomía que forma el árbol bronquial hace que también se forme una turbulencia que hace que estas partículas terminen adheridas a la pared del bronquio, pegadas al moco y nuevamente expulsadas. Por otra parte, las partículas que tienen menos de 2 micras tienen una alta probabilidad de no sentir atracción a las paredes alveolares, debido a su muy baja masa que las hace prácticamente ingrávidas. Al ser ingrávidas, la probabilidad de que entren y salgan es muy alta. Por esa razón, las partículas que tienen mayor probabilidad de ingresar al alveolo y quedarse en él tienen entre 2 y 5 micras. En el Aspergillus fumigatus, la especie más frecuentemente vista con el 66% de los aislamientos clínicos, la más patogénica y la más comúnmente invasiva, las conidias tienen un tamaño entre 2 y 3,5 micrómetros. Actualmente se han descrito especies de Aspergillus fumigatus resistentes a azores, específicamente a boriconazol, incluido en Colombia. El Aspergillus flavus, que deriva su nombre del hecho que es completamente amarillo, se presenta en el 14% de los aislamientos clínicos, siendo el cuadro más frecuentemente documentado la sinusitis. También se puede ver una infección cutánea, la cual suele ocurrir después de heridas o de tragedias naturales. Las conidias son de 3 a 6 micrómetros, lo cual dificulta que haga infección pulmonar invasora. El Aspergillus terreus comprende alrededor del 5% de los aislamientos clínicos, tiene conidias de 2 a 2,5 micras y es cada vez más detectado. Tiene la característica de ser resistente a anfotericina B, que durante mucho tiempo fue la única línea disponible de tratamiento efectivo
con una efectividad variable, claro está, a la aspergilosis y tal vez por esta razón se comenzó a encontrar más, incluso en momentos en los cuales la primera línea de tratamiento es el voriconazol. El Aspergillus niger causa el 5% de los aislamientos clínicos, es muy raro una enfermedad invasiva y tal vez esto se derive del hecho de que sus conidias tienen entre 4 y 5 micras. Es mucho más frecuente en infecciones superficiales, pero tiene la dificultad de poder diferenciar infección de colonización. Adicionalmente, todas las especies de Aspergillus tienen la característica de que son contaminantes ambientales muy frecuentes. Recuerden que son ubicuos y por esa razón la interpretación de su presencia en los cultivos siempre debe hacerse a la luz de la clínica del paciente. La aspergilosis requiere que las conidias ingresen a nuestro cuerpo. La vía más habitual y más efectiva para generar infección es la penetración por inhalación y es la vía fundamental en las enfermedades invasoras que arrancan por el pulmón. Sin embargo, a través de heridas como en desastres tipo armero y demás, los catéteres contaminados pueden llevar a que también se presenten otro tipo de infecciones. Un elemento fundamental en la patogénesis de la aspergilosis es la invasión vascular. La gran afinidad por los vasos hace que invada el vaso, ingrese al vaso y se disperse a través de los vasos, llevando a alteraciones de la circulación que lleva a infartos localizados, lo cual genera los cambios que vemos radiológicamente. Pero para que esto ocurra se requiere una alteración de la inmunidad y de los mecanismos de defensa pulmonares que describiremos a continuación. Una vez en la vía aérea, el barrido ciliar es el primer obstáculo que tienen que superar las conidias. Sin embargo, si tienen un tamaño entre 2 y 5 micras, pueden evadirlo con relativa facilidad. Sin embargo, al llegar al alveolo se van a encontrar con el macrófago. Si el macrófago no se encuentra activado o se encuentra lesionado por acción de quimioterapia, es posible que no logre fagocitar y destruir a la conidia antes de que logre generar una hifa. Una vez la conidia se convierte en una hifa, logra atravesar el alveolo y llega al capilar. El polimorfo nuclear neutrófilo es la célula encargada de detenerla y de controlarla. Sin embargo, si el paciente tiene neutropenia, esto no va a ocurrir y podemos ver infección invasora. Los corticosteroides y la respuesta TH1 son claves. Si hay presencia de corticosteroides, el riesgo de aspergilosis se incrementa. Si la respuesta TH1 funciona perfectamente y no se encuentra desactivada por corticosteroides u otros medicamentos, el macrófago va a poder fagocitar adecuadamente las conidias. En la aspergilosis vamos a tener un amplio rango de manifestaciones clínicas, las cuales varían según el paciente, lo cual nos lleva a la presentación de diversos síndromes clínicos que dependen específicamente de los factores de riesgo, es decir, un mismo ambiente, un mismo microorganismo con diferentes rasgos del hospedero lleva a diversos síndromes clínicos que son prácticamente enfermedades diferentes entre sí. En este excelente cuadro de Chess de 2002 podemos ver exactamente cómo ocurre esto. En primer lugar tenemos la inhalación de las esporas o de conidias de Aspergillus, las cuales llevan a una colonización de la vía aérea. En un hospedero completamente inmunocompetente vamos a encontrar que no se desarrolla ninguna enfermedad, ninguna alteración. Si el paciente ya tiene una enfermedad pulmonar cavitaria previa, se puede formar una bola de hongos o aspergiloma. Por otra parte, si el paciente tiene una inmunodeficiencia leve, va a poder desarrollar un cuadro que llamamos la aspergilosis necrosante crónica o aspergilosis pulmonar semi-invasora. Sin embargo, si nos enfrentamos en un paciente inmunocomprometido a este tipo de aspergillus, vamos a encontrar una aspergilosis pulmonar invasora. Pero si se trata de un paciente que no responde, que no solamente no responde, sino que además sobrereacciona, como es en el caso del asma, vamos a encontrar el cuadro de una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Dado lo anterior, las manifestaciones que vamos a encontrar a nivel pulmonar son las siguientes: la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el aspergiloma, la aspergilosis necrosante crónica o aspergilosis pulmonar semi-invasora y la aspergilosis pulmonar invasiva. La aspergilosis broncopulmonar alérgica en pacientes con asma, el cual es uno de los principales factores de riesgo que pueden encontrarse, muestra una respuesta alérgica de larga duración y de difícil control, especialmente en las exacerbaciones de los cuadros asmáticos, los cuales incluso pueden llevar a asma potencialmente letal, lo cual es un cuadro bastante inusual.
1 o 2% de los pacientes con asma pueden presentar aspergilosis broncopulmonar alérgica. Sin embargo, si el paciente requiere tratamiento del asma con corticosteroides, este porcentaje puede subir hasta un 6 a 7%. Los pacientes con fibrosis quística también tienen riesgo de aspergilosis broncopulmonar alérgica y está alrededor de un 7%, oscilando entre un 2 y un 15%, aunque en este caso las manifestaciones basales de la fibrosis quística suelen sobreponerse a las de la aspergilosis broncopulmonar alérgica y hacer mucho más difícil su diagnóstico. Uno de los elementos claves y centrales para el diagnóstico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica es que alrededor del 75% de los pacientes presentan bronquiectasias centrales. Si recordamos, lo usual de una bronquiectasia, dilatación bronquial, es que sea más periférica, por lo que este hallazgo en pacientes con asma y con manifestaciones alérgicas de difícil control debe generar una sospecha del cuadro. En esta diapositiva podemos ver algunas imágenes radiológicas e histopatológicas de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Vemos cómo hay una dilatación a nivel de las estructuras centrales de los grandes bronquios, incluida la tráquea y la carina, y acá podemos apreciar justamente cómo están dilatadas las estructuras bronquiales a nivel central. Incluso aquí podemos apreciar otras deformaciones a nivel periférico. Y aquí en este gómero y grocos de tejido podemos ver claramente las hifas septadas, anguladas a 45 grados a lo largo de toda la imagen. La aspergilosis broncopulmonar alérgica tiene algunos cambios interesantes desde el punto de vista radiológico. Solamente en un 27% las tomografías son completamente normales. En el restante de los casos podemos ver prácticamente siempre bronquiectasias, 73.1 restantes en esta revisión de 2006, pero también podemos ver compromiso lobar en el 2%, perdón, el 0 al 5%, segmentario en el 0 al 18%, nódulos centriloburillares y aferencia de árbol en gemación en el 31,7%, masa consolidación en un 5%, fibrosis en un 8%, bulas en un 5,6% y alta atenuación de moco en un 16,7%. Por esta razón, las bronquiectasias, sobre todo las bronquiectasias a nivel central, son un elemento fundamental a la hora de hacer el diagnóstico. En esta diapositiva apreciamos los criterios diagnósticos para la aspergilosis broncopulmonar alérgica, especialmente en los pacientes que tienen asma. Los 5 primeros se consideran los valores fundamentales que uno debe tener en cuenta para poder establecer el diagnóstico. Sin embargo, las bronquiectasias centrales se convierten también en un elemento clave a la hora de establecer el diagnóstico. Cada uno de los criterios por sí mismo no contiene un valor diagnóstico, sino que siempre deben verse en contexto y en un paciente en el cual la clínica le permita no sospechar que el paciente pueda presentar la patología. El aspergiloma o bola de hongos consiste en una masa sólida de hifas creciendo en una cavidad preexistente. Esta cavidad puede ser una caverna tuberculosa, pero también pueden ser los senos paranasales. La incidencia y prevalencia son completamente desconocidas, dado que se trata de hallazgos completamente incidentales en una imagen tomada por otra razón, porque la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. Inusualmente los pacientes pueden presentar hemoptisis. Esto ocurre cuando esta bola de hongos puede formar un pedículo, este pedículo fijarse a una de las paredes de la cavidad y en una de estas cavidades el pedículo fijarse a un capilar que permite un sangrado. Entonces, esta es una de las razones por las cuales podemos llegar a hacer diagnóstico. En esta imagen podemos apreciar un aspergiloma. Aquí podemos ver perfectamente cómo hay una gran masa en la parte de la espalda de este paciente que cuando se le pide que se invierta, que se ponga boca abajo y se vuelva a tomar la imagen cae por efecto de la gravedad. En la aspergilosis necrosante crónica encontramos pacientes con enfermedades debilitantes, pero no una enfermedad tan inmunocomprometedora como la leucemia o la quimioterapia. Vemos cómo se forman grandes cavidades que van creciendo por la destrucción de las paredes bronquiales y que en la imagen tomográfica se aprecia de esta manera cuando ya se lleva a corte histopatológico. La aspergilosis pulmonar invasora, que es el cuadro más frecuente y a la vez el más peligroso, tiene como principal factor la neutropenia profunda. El término de neutropenia profunda no se encuentra claramente estandarizado, pero se da por entendido que la neutropenia, entendido como tener menos de 1500 neutrófilos, tiene diferentes grados de severidad. Entre 1000 y 1500 hablamos de neutropenias leves, entre 500 y 1000 hablamos de neutropenias moderadas y por debajo de 500 hablamos de neutropenias graves. Sin embargo, el término neutropenia profunda se suele dar a pacientes que tienen menos de 100 neutrófilos y hablamos de prolongada cuando su duración es mayor de 10 a 12 días.
En el trasplante de médula ósea, actualmente conocido como trasplante de células hematopoyéticas de origen halogénico, estos tiempos de neutropenia son mucho mayores, lo cual lleva a que sea un factor de riesgo mucho mayor contra la aspergilosis, para la aspergilosis pulmonar invasora que el trasplante de médula ósea autólogo, en el cual los tiempos de neutropenia, dependiendo del tipo y la forma en que se haya obtenido la médula, es mucho más corto, con una frecuencia de aspergilosis hasta en un 2%. Por otra parte, en los pacientes que hacen enfermedad de injerto contrahospedero, especialmente los pacientes que son llevados a trasplante halogénico, también puede ocurrir en el trasplante autólogo, pero es mucho más inusual, el riesgo se incrementa y hay que inmunocomprometer aún más el paciente. Las fases de la aspergilosis pulmonar invasora ya la habíamos mencionado, hay una invasión de la vía aérea, el aspergillus logra llegar al alveolo, logra penetrar al alveolo, llegar al capilar y como no hay neutrófilos que logren detenerlo, logra completar toda la fase angioinvasiva. La sintomatología de la aspergilosis pulmonar invasora es muy variada. Generalmente, el síntoma más frecuente es la fiebre pese a manejo antibiótico que se aprecia en estos pacientes. La tos seca, la disnea, el dolor pleurítico pueden estar presentes, pero no son tan inusuales y podemos ver diferentes tipos de infiltrados pulmonares. En sus etapas más tempranas podemos ver la morfología de árbol en gemación. Sin embargo, lo más característico y que encontramos de forma más temprana, entre el tercero y el séptimo día, es el signo del halo. Aquí podemos apreciar varios signos del halo, del cual el mejor documentado está en esta imagen. Hablamos de un signo del halo cuando tenemos una imagen de nódulo o similar a nódulo en un corte de una tomografía de alta resolución rodeado por un halo de virus melado de al menos 3 milímetros de grosor en al menos el 50% de la circunferencia. Como ustedes pueden ver, tiene su complejidad en la definición y no todos los pacientes que nos mencionan que tienen signo del halo realmente lo presentan. El signo del halo no es claramente específico y unívoco de una aspergilosis. Muchos otros hongos pueden presentarlo, pero en el escenario de la neutropenia febril, profunda, prolongada, aspergilosis se convierte en la primera sospecha a tener en cuenta. Si ustedes no tienen una sospecha clínica de una aspergilosis, nunca la van a diagnosticar. Entonces, lo clave para poder hacer el diagnóstico siempre es la sospecha clínica. Esta sospecha tiene que tener un soporte imagenológico, que es la forma en que podemos apreciar el daño a nivel pulmonar, y un soporte microbiológico. Pero tenemos un problema para el soporte microbiológico y es que la muestra adecuada es aquella en la cual se puede obtener ojalá a través de una biopsia. Pero estos pacientes, así como no tienen neutrófilos, habitualmente tampoco tienen plaquetas y una biopsia pulmonar se convierte en algo muy peligroso. Por esa razón, el cultivo microbiológico, que si bien lo ideal sería poder tenerlo a partir de un cultivo de una biopsia, recuerden que el aspergillus está en todas partes y por esa razón los cultivos de la vía aérea no tienen toda la especificidad que nosotros necesitaríamos, nos obliga estas dificultades a refugiarnos en pruebas de antígenos, como lo es la búsqueda del galactomanano en sangre. Si no hay paso del aspergillus a la sangre, no debe haber detección de galactomanano. Sin embargo, algunos antibióticos que son producidos con hongos pueden llevar a una contaminación que lleve a que haya valores positivos de galactomanano en sangre, como ocurre con ampicilina sulbactam y muy especialmente en el paciente neutropénico con piperacilina tazobactam. Este es un metaanálisis publicado en 2006 para mostrarnos qué tan útil puede ser el galactomanano utilizando un punto de corte de 0,5. Nos muestra que su sensibilidad varía entre el 61 y el 71% y la especificidad puede ser tan alta como el 89 al 93%. Para el tratamiento, se documentó en New England Journal del 2002 un estudio en el cual por primera vez se utilizó un azol llamado voriconazol contra la anfotericina B, en este caso preoxidentación de oxicalato, para el tratamiento de la aspergilosis invasora. En este caso se documentó que realmente el desenlace era mucho mejor con voriconazol y una nueva revisión del estudio utilizando criterios nuevos para a determinar qué tan fuerte era la probabilidad de tener la aspergilosis utilizando la clasificación en posible, probable y definida, mostró que realmente el volconazol es una terapia superior a la anfotericina B para estos casos. Una vez vista la aspergilosis, pasamos a hablar de histoplasmosis. La histoplasmosis es descrita por primera vez en 1905 por Samuel Darling durante las excavaciones que darían lugar a la construcción del Canal de Panamá. Se identificó un hombre joven con una posible tuberculosis miliar que fallece, pero en el momento de hacer la necropsia, Darling identifica a unos
elementos microscópicos que, teniendo en cuenta que él ya estaba familiarizado con las investigaciones de Donovan, le hizo pensar que se tratase de una posible nueva especie de leishmania. Teniendo en cuenta lo anterior, le dio un nombre especiado para un protozoario, Histoplasma, parásito de los tejidos, capsulatum, dado que las coloraciones que él vio, la preparación que él vio, daba la impresión de tener una cápsula. Rocha Lima, tan solo 7 años más tarde, describió que se trataba de un hongo y en 1934 se logró por primera vez un cultivo artificial. Con respecto a la cápsula que se había apreciado, se trata de un artificio en el momento de la fijación del tejido que hace que se retraiga el citoplasma, genera una especie de vacío y se genera la ilusión visual de tener una cápsula. El Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico. Esto quiere decir que de acuerdo a la temperatura de incubación puede adoptar una de dos formas. A los 37 grados va a asumir una forma levaduriforme que vemos en la fotografía y cuando se cultiva a 25 grados asume una forma micelial que si se trata de la forma sexual perfecta llamamos Agelomyces capsulatum. Esa capacidad de crecer a 37 grados centígrados lo llamamos termotolerancia y es un factor importante a la hora de poder tener virulencia en seres humanos. Se propaga a través de conidias, las cuales se aspiran y la variedad Dubois es mucho más grande. Las levaduras habitualmente de Histoplasma capsulatum son de 2 a 4 micras y tienen la característica de ser un hongo completamente intracelular. Así se aprecia la colonia levaduriforme cuando se la puede ver de cerca. El histoplasma es frecuentemente hallado en suelos húmedos, ácidos a más o menos 20 centímetros de profundidad y ricos en nitrógeno, es decir, donde hay abundancia de guano de aves y murciélagos. Teniendo en cuenta que se requiere que ya haya algo de acidificación, no se trata de guano fresco. Generalmente lo vemos más fácilmente en la zona tropical donde las temperaturas están entre 18 y 25 grados centígrados y la construcción por la remoción de terreno y la espeleología, es decir, la exploración de las cavernas, se convierte en un factor de riesgo para esta infección. Hablamos que se trata de una micosis endémica, es decir, que tiene un territorio muy bien delimitado, el cual se puede apreciar perfectamente en esta fotografía, cómo se distribuyen la mayor cantidad de casos alrededor de los valles de los ríos Ohio y Mississippi. Sin embargo, para Colombia no se trata como tal de una micosis endémica total, en el sentido de que prácticamente todo el territorio nacional por debajo de los 1800 metros se considera endémico. Para nosotros es endémico completo a todas las zonas. Incluso en Bogotá se han identificado pacientes que no tienen ningún factor de riesgo como viajes a zonas epidemiológicas por debajo de esta altitud. La patogénesis de la histoplasmosis es muy similar a la de la tuberculosis. En primer lugar, aspiramos las conidias y las conidias llegan hasta el alveolo. Allí se encuentra el macrófago alveolar. Las conidias exponen unos receptores CD11 o CD18 que llevan a que haya fagocitosis. Las conidias se convierten a levaduras y hacen que el fagolisosoma se detenga y no pueda destruirlas. El macrófago alveolar hace migración linfática hacia su primer puesto en los linfonodos iliares del pulmón a través de migración linfática. Allí puede ser contenido, pero también puede infectar neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Si la infección se logra controlar, se pueden formar granulomas que con el tiempo se calcifican. Es muy similar a la patología de tuberculosis. Por esa misma razón, ciertos factores de riesgo del hospedero son similares, aunque no exactamente iguales. Los pacientes inmunocomprometidos, específicamente inmunocomprometidos de su inmunidad celular, son los que se encuentran con un mayor riesgo. Por ejemplo, las personas convivientes con el VIH, especialmente si tienen conteos de CD4 inferiores a 200, pero también lo podemos ver en inmunocompetentes. Pero aquí necesitamos un gran inóculo, aspirar una gran cantidad de conidias. Es más frecuentemente visto en hombres, pero por razones laborales, por razones culturales y sociales, antes que por razones verdaderamente del hecho de ser hombres. Constructores y espeleólogos, por el hecho de remover terrenos, tienen un factor de riesgo incrementado. Las manifestaciones clínicas, al igual que en aspergilosis, cambian de acuerdo a las características del hospedero. Sin embargo, las variaciones no son tan claras y tan evidentes con cuadros tan
poderosamente diferenciados. Incluso la clasificación entre histoplasmosis pulmonar e histoplasmosis diseminada no logra cubrir y explicar adecuadamente el espectro de manifestaciones, aun cuando es la clasificación más utilizada. La histoplasmosis pulmonar la podemos ver como aguda, crónica cavitaria, granulomatosis mediastinal, fibrosis mediastinal e histoplasmoma. Y cuando logra escapar del control que ocurre en el pulmón, podemos ver los casos de histoplasmosis diseminada. La histoplasmosis pulmonar aguda suele ser una enfermedad autolimitada en la cual las manifestaciones suelen ser tanto pulmonares como extrapulmonares, pero con una gran importancia las extrapulmonares. Cefalea, fiebre, que puede llegar hasta los 39 grados centígrados, malestar general, astenia. Podemos apreciar dolor torácico subesternal y tos seca. Puede persistir sensación de fatiga incluso hasta por 6 meses después de resuelto el cuadro y presentarse manifestaciones reumatológicas. Lo podemos ver en el paciente inmunocomprometido o con gran inóculo, aunque dependiendo del grado de inmunocompromiso, en los inmunocomprometidos puede que no veamos esta fase, sino que veamos directamente las histoplasmosis diseminadas. Puede tener un compromiso multilobar con disnea marcada y en ocasiones podemos encontrar auscultación anormal. En casos de gran inóculo en los inmunocompetentes, podemos ver síndrome de dificultad respiratoria del adulto y en este caso siempre requiere tratamiento. Aquí vemos una radiografía de cómo puede lucir una histoplasmosis pulmonar aguda. Una segunda radiografía en la que vemos cómo hay parches de infiltrados alveolares que en este caso se ubican más hacia los lóbulos bajos, pero que realmente pueden ser completamente aleatorios. La histoplasmosis pulmonar crónica cavitaria ocurre mucho más en pacientes ancianos. Generalmente el enfisema se convierte en un factor de riesgo importante y se puede ver un engrosamiento de las paredes con necrosis. Se lo suele llamar la cavidad marchante. Fatiga, fiebre, anorexia, sudoración nocturna, pérdida de peso son algunos de los síntomas que podemos ver. Adicionalmente, el paciente puede tener tos, disnea y hemoptisis, esta última por la destrucción de las paredes de los alvéolos. En esta imagen podemos apreciar un paciente con una histoplasmosis pulmonar crónica cavitaria sobre un enfisema. Si uno realmente le presta mucha atención a la imagen, lo primero que le llama la atención a uno es que no se encuentra mal penetrada, podemos ver perfectamente los cuerpos vertebrales, aunque con una osteopenia muy marcada, pero un corazón en gota y el pulmón casi no se ve, casi no podemos apreciar el parénquima pulmonar. Y aquí apreciamos una serie de cavidades con engrosamientos de sus paredes, que es lo que configura en este paciente, que fue publicado en esta revista, un caso de una histoplasmosis pulmonar crónica cavitaria. La granulomatosis mediastinal ocurre cuando, recordando la fisiopatología que ya vimos, ese granuloma que se forma en los linfonodos lleva a un incremento masivo del tamaño de los linfonodos con necrosis de calcificación y puede ser no solamente uno, sino varios linfonodos. Los pacientes suelen ser asintomáticos, pero si el tamaño de los linfonodos es muy grande y el número de linfonodos comprometidos es mucho, podemos encontrar que hay compromiso de estructuras mediastinales por compresión. La duración de este cuadro es indeterminada, pero generalmente lleva tiempo llevar a este cuadro. El problema es que este cuadro, por la necrosis de calcificación, puede desembocar en el siguiente. Si ustedes recuerdan, en una tomografía esperamos que la relación entre el vaso y el bronquio sea más o menos de 1 a 1, pero aquí vemos como hay un pequeño bronquio, no podemos identificar claramente el vaso porque no hay contraste, pero sí podemos ver grandes, muy grandes de hecho, linfonodos, que en ese caso tienen granulomas en su interior al ser biopsiados. Como les decía, esa necrosis de calcificación del granuloma puede desencadenar una respuesta fibrótica que lleva al cuadro que se conoce como fibrosis mediastinal o mediastinitis fibrosante. Es muy rara, pero es potencialmente letal y tiene unos tiempos de evolución de 20 a 40 años. En este caso, la respuesta fibrótica de los nódulos caseosos hace que todo forme un entramado prácticamente de fibrina y de tejido elástico que atrapa los grandes órganos y que puede llevar a un síndrome de vena cava superior. Todo está pegado con todo, todo se vuelve indistinguible, suele tener una progresión muy lenta, dar disnea, tos y hemoptisis y suele requerir cirugía para su tratamiento. El problema es que la cirugía es de muy alto riesgo, dado que poder diferenciar un órgano de otro se hace muy complicado.
La imagen radiográfica no nos da muchas pistas, pero sí podemos ver cómo hay un fondo de realce intersticial a lo largo de todo el pulmón. La última manifestación es una manifestación que ocurre cuando se infecta a la persona por histoplasma, se logra controlar en el primer linfonodo y queda un nódulo calcificado, que puede estar en cualquier parte. Es un hallazgo incidental, por esa razón, si bien es una manifestación infrecuente, no podemos establecer ni su frecuencia claramente ni su incidencia. Es asintomático y único por lo general y de acuerdo a las características del nódulo, generalmente se hace un protocolo diagnóstico para descartar neoplasia. Pero toda regla tiene su excepción. Y podemos encontrar este caso que es del Instituto Nacional de Cancerología, un paciente que ustedes revisan la radiografía de tórax, pueden apreciar múltiples nódulos que se ven muy bien aquí en la tomografía y adicionalmente que tenía múltiples nódulos, esta paciente, esta mujer no era completamente asintomática, tenía sensación febril, aunque nunca se tomaba la temperatura, no había claramente pérdida de peso, pero sí había sudación vesperal. Entonces, teniendo en cuenta el antecedente de un carcinoma de cuello uterino de la paciente, con estas imágenes se pensó en una metástasis, fue llevada a cirugía y en cirugía, en la patología, cuando se hizo la coloración de primero de hematoxilina de eosina y después por los hallazgos, un gomorigrócos de tejido, se pudo evaluar aquí a 10x, aquí a 40x, la presencia de estas pequeñas levaduras que realzan muy bien con el gomorigrócos, que se corresponden con altísima probabilidad con un histoplasma. Podemos encontrar otras manifestaciones dado que puede migrar por toda la vía linfática, por todo el mediastino. Entonces podemos encontrar pericarditis por histoplasma, enfermedad pleural con granulomas e incluso podemos encontrar broncolitiasis, así como se forman cálculos, litos en la vía renal y en la vía biliar, también podemos encontrarlo en la vía respiratoria. Cuando hablamos de histoplasmosis diseminada, hablamos de otro tipo de hospedero. En este caso, los factores de riesgo son la edad, especialmente los niños, sobre todo los más pequeños, la presencia de VIH-Sida, es decir, una inmunodeficiencia celular importante, neoplasia hematológica, especialmente aquellas que involucran nuevamente las células T, el trasplante, bien sea de órgano sólido o bien sea de células hematopoyéticas, porque nuevamente conlleva inmunosupresión, sobre todo a nivel celular, el uso de inmunosupresores y deficiencias congénitas de las células T. La sintomatología es poco especificada dado que se trata de un cuadro diseminado. Hay fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso y entre los signos podemos encontrar hepatosplenomegalia, linfadenomegalias, pancitopenia, palidez, petequias, lesiones en la piel, compromiso abdominal, endocarditis e incluso compromiso del sistema nervioso central. Hacer el diagnóstico requiere la capacidad de sospecharlo, sin embargo no es fácil. La prueba de histoplasmina es análoga a la prueba de la PPD, es decir, buscamos la capacidad de una prueba de hipersensibilidad tipo 4 que nos diga si hemos o no estado infectados, pero no nos puede decir con precisión cuándo estuvimos infectados y si todavía lo estamos. La biopsia es el método ideal, ojalá con cultivo, para poder identificar claramente la especie, pero no siempre es fácil obtener una muestra adecuada. La detección del antígeno en orina es una técnica actual que se ha validado en pacientes con VIH en Latinoamérica con una sensibilidad del 86% y es de buena utilidad, pero pues no es 100% precisa. La PCR de muestras es útil, sin embargo no existen kits estandarizados, lo que no permite tener una sensibilidad y especificidad claramente conocida. Y la detección de anticuerpos puede llegar a ser útil utilizando técnicas como la fijación de complemento o la inmunodifusión de la banda H y la banda M, pero su interpretación es difícil y su sensibilidad y especificidad también son difíciles de evaluar. Para el tratamiento, lo ideal es utilizar anfotericina B, bien sea de oxicolato o bien sea en formas liposomales, idealmente anfotericina B liposomal ambisome. El itraconazol para formas no tan graves puede ser útil. Generalmente utilizamos la solución, las tabletas tienen una muy mala absorción, es completamente errática. Y la solución utiliza un compuesto que se llama ciclodextrina, que también va en el compuesto intravenoso, que es lo que permite mejorar su absorción. Un problema con el itraconazol intravenoso es que si bien se recomienda cuando hay falla renal y no es recomendable utilizar anfotericina B, no sabemos exactamente cómo se comporta la ciclodextrina, dado que también se acumula en pacientes con falla renal. Aparentemente no hay consecuencias clínicas, pero eso no está claro.
El fluconazol no es una droga de elección, aunque en ciertos casos se puede utilizar a altas dosis cuando no hay itraconazol o anfotericina B o cuando el paciente presenta coinfecciones que hacen necesario utilizar itraconazol más fluconazol. Entonces, en ese caso utilizamos solamente fluconazol, pero a altas dosis. Las equinocandinas, el posaconazol y el voriconazol no tienen evidencia clara de funcionar en esta enfermedad. Cuando tenemos endocarditis infecciosa, necesariamente la opción es con anfotericina B y en la medida de lo posible la resección valvular. Y cuando tenemos enfermedad del sistema nervioso central, el tratamiento se hace muy difícil. Hay que utilizar anfotericina B y si es posible, si hay una lesión susceptible de tratamiento quirúrgico, hacer erradicación quirúrgica de los abscesos o de las granulomas. Paracoccidioidomicosis. El Paracoccidioides brasiliensis es un hongo dimórfico, nuevamente es un hongo que a 37 grados centígrados crece en forma de levadura, en este caso una levadura que puede ser pequeña, 4 micrómetros, pero también muy grande, 40 micrómetros, que es lo que habitualmente vemos. Crece lentamente, toma alrededor de 10 días en cultivo poder ver algo, por esa razón cuando se sospecha hay que alertar al laboratorio para que no se deshagan del cultivo antes de ese momento y presenta un fenómeno de gemación múltiple que se conoce como gemación en timón de barco o en Mickey Mouse, por la imagen que da. Su forma micelial crece igualmente a 25 grados centígrados. Es un hongo completamente endémico de Latinoamérica y se encuentra desde México y Argentina. Por las características geográficas de Chile, no se presenta en este país. Aquí vemos claramente por qué se llama la levadura levadura en timón de barco. En Colombia está presente con mayor frecuencia en el área cafetera y hay un riesgo ocupacional incrementado con las labores agrícolas. Afecta mucho más a los hombres en una proporción de 15 a 1, pero si ustedes recuerdan en Colombia el trabajo en el área cafetera a nivel agrícola está repartido tanto en hombres y en mujeres y ciertas labores de recolección son mucho más frecuentemente empleadas mujeres para este fin. Por lo tanto, esta afectación mayor de los hombres parece estar en relación con la incapacidad del hongo de desarrollarse en presencia de altas concentraciones de estrógenos. Afecta mucho más a los mayores de 30 años en la medida en que el tiempo que se requiere para poder ver los cambios, sobre todo en la forma crónica adulta, es grande, 20 a 30 años precisamente. No se ha documentado transmisión directa entre seres humanos y al igual que la mayoría de hongos, se adquiere a través de la inhalación. Sin embargo, en traumas graves que puedan llevar al aplastamiento de extremidades con daño muscular, se puede también ver a través de inoculación directa. Las manifestaciones clínicas podemos dividirlas en tres grandes grupos: la forma crónica adulta, que la explicaremos en las siguientes diapositivas, la forma juvenil, que comprende menos del 15% de los casos, y se trata de una reacción rápida del sistema retículo endotelial. Rápida es un decir, realmente puede llevar más o menos meses, en la cual vemos menos compromiso estreonodal, es decir, hepatomegalia, esplenomegalia. Hay una forma residual y en la cual las fibrosis previamente activas se terminan calcificando. Nuevamente, la fisiopatología de este tipo de eventos es muy similar a la de la tuberculosis y en las áreas de cafeteras se convierte en un diagnóstico diferencial importante. En la forma crónica adulta vamos a ver dos fases: una etapa temprana en la cual hay un daño de mucosas, odinofagia, disfagia y adicionalmente ya podemos comenzar a ver infiltrados alveolo-intersticiales, y una etapa tardía en la cual adicionalmente se pueden ver lesiones cutáneas, pero sobre todo el marcador importante es la fibrosis pulmonar con disnea. En pacientes con inmunocompromiso severo también se pueden presentar formas diseminadas afectando cualquier órgano. Los factores predisponentes, nuevamente ser hombre, y aquí sí ser hombre por el hecho de ser hombre. El contacto con los suelos, labores agrícolas es fundamental, dado que es la forma en que se aerosolizan las conidias que se inhalan, alteraciones en la inmunidad celular que pueden llevar al compromiso de formas más graves o al hecho de que no se logre un control adecuado de la enfermedad y que se pueda pasar a la etapa crónica, y finalmente enfermedades debilitantes como diabetes e incluso EPOC. El principal diagnóstico diferencial es la tuberculosis. Siempre que se sospecha, debe descartarse tuberculosis. En segundo lugar, por su fisiopatología y por el tipo de climas, la histoplasmosis, pero teniendo en cuenta que hay lesiones cutáneas y mucosas que pueden parecer muy similares, la leishmaniasis se convierte en un diagnóstico diferencial importante. Mucho más cuando hay un traslapamiento de los territorios donde puede ser uno infectado por leishmaniasis y por paracoccidioides. Dado que hay una gran cantidad de hepatomegalia, esplenomegalia y compromiso nodal,
El linfoma es un diagnóstico importante. En las lesiones cutáneas, lepra es un diagnóstico que se debe considerar y la sífilis, con su capacidad de generar múltiples lesiones de múltiples características, también debe ser considerado un diagnóstico diferencial. El diagnóstico se hace por visualización directa en más del 93% de los pacientes, sobre todo en lesiones que se obtienen a través de biopsia y se evalúan por histología. El cultivo tiene una muy buena sensibilidad, aunque debe recordarse que es un cultivo lento y que se debe advertir al laboratorio que se espera buscar un paracoccidioides. Las pruebas serológicas y cutáneas, al igual que en histoplasma, pueden llegar a ser útiles, pero solamente me hablan de exposición previa y no es claro cuánta duración en el tiempo tienen estas pruebas. Por lo tanto, le permiten a uno hacerse la idea de que hubo exposición, pero deben agregarse más elementos diagnósticos para construir claramente un diagnóstico confirmado. Para el tratamiento contamos con dos alternativas. La primera, el trimethoprim sulfamethoxazol, que ya lo hemos comentado en algunas correlaciones. Se trata de un medicamento con una utilidad impresionante, dado que es útil para matar bacterias, algunos parásitos y algunos hongos, entre ellos para coccidioides. Pero para formas graves o diseminadas, la amphotericina B es la elección. Coccidioidomicosis. El coccidioides imitis fue descubierto en 1892 y, para seguir con una especie de tradición con estos hongos en su diagnóstico, fue confundido con parásitos inicialmente. Es una micosis endémica en la cual las áreas geográficas sí se encuentran bastante restringidas, lo veremos en la siguiente diapositiva, pero los dos puntos con mayor incidencia es el Valle de la Muerte de San Joaquín y el desierto de Sonora, México. En Colombia se han descrito muy pequeños focos de diagnóstico de coccidioides en La Guajira y en la Tatacoa. Es un hongo dimórfico, ya explicamos que es un hongo dimórfico, y podemos encontrar en nuestras latitudes dos especies diferentes, Coccidioides imitis y Coccidioides posadacea. Como hemos dicho, es un hongo dimórfico. Podemos ver la artroconidia, que recibe esa forma, como vimos en la foto de la diapositiva pasada, por formar una especie de cadena articulada. Puede dar lugar a un micelio cuando se cultiva a 25 grados centígrados, el cual es un hongo aceptado, que es aquel que va a formar las artroconidas que se van a propagar, y la esférula, que es cuando la artroconidia ingresa al pulmón, comienza la multiplicación celular y termina formando endosporas. Esta es la distribución geográfica de la coccidioidomicosis. En naranja vemos los puntos endémicos, el Valle de San Joaquín, varios puntos en México, aunque realmente el norte de México es donde más se diagnostican casos. Vemos uno en Venezuela, algunos en Argentina, Paraguay y Bolivia. También podemos ver uno grande en Brasil. En Colombia prácticamente las descripciones son muy escasas y una buena parte de ellas son de casos importados, de pacientes que venían de fuera del país. La infección ocurre habitualmente por la inhalación de artroconidias, siendo la inoculación cutánea algo muy raro, a diferencia de Aspergillus o de paracoccidioides. La patogénesis es muy similar a histoplasmosis y tuberculosis, y por esta razón estos son dos de sus diagnósticos diferenciales más importantes. Se forma una respuesta granulomatosa y todo para poder alcanzar una curación requiere una respuesta celular basada en linfocito T. Cuando esta falla, es mucho más grave presentar las formas infecciosas. Las manifestaciones clínicas suelen ser variadas. En la mitad o más de los casos, el caso es completamente leve a asintomático y no requiere atención médica. De hecho, muchas veces los pacientes nunca supieron que estuvieron infectados por este hongo. Aquellos pacientes que son mucho más sintomáticos, la sintomatología es completamente indistinguible de una neumonía bacteriana o de cualquier otra etiología. Las manifestaciones más tempranas suelen ocurrir entre los 7 a 21 días después de la exposición. Tos, dolor torácico, fiebre y fatiga, como en estoplasmosis, y dependen del inóculo. A mayor inóculo, mayor intensidad de la sintomatología. Las manifestaciones cutáneas pueden ser variadas, pueden ir desde un exantema hasta la presencia de nódulos, puede haber artralgias migratorias y inusualmente puede haber diseminación con más de un foco pulmonar. Estas manifestaciones pulmonares iniciales pueden desembocar en manifestaciones clínicas posteriores más tardías. Inicialmente los nódulos y cavitaciones pueden llevar hacia la neumonía fibrocavitaria crónica, pero esta depende esencialmente de la presencia de enfermedades predisponentes, sobre todo los pacientes con diabetes mellitus mal controlada y los fumadores. Pueden afectar más de un lóbulo pulmonar y los síntomas pueden ser tanto locales como sistémicos. Es muy rara la presencia de diseminación extrapulmonar, aunque se puede ver en deficiencias inmunes graves. VIH, la presencia de linfomas, sobre todo linfomas y leucemias de célula T, quimioterapia,
Los agentes que utilizamos en el trasplante, que como ustedes ya saben, lo que buscan es justamente controlar esta respuesta celular T y anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, similar a como ocurre en la tuberculosis. La piel es el sitio más frecuente de diseminación, seguida de los huesos y las articulaciones. La meningitis es muy inusual, pero como la gran mayoría de meningitis micóticas es muy grave y tiene una mortalidad muy alta, superior al 90%. El diagnóstico se puede establecer si existe la sospecha y es fundamental el nexo epidemiológico. Pacientes con tuberculosis que no responden al tratamiento y que nunca se logran documentar de forma adecuada y que han estado en áreas donde la exposición es posible, deben hacerse búsqueda específica para este hongo. Las pruebas serológicas incluyen fijación del complemento, inmunodifusión y ELISA y ayudan muchísimo a orientar. Sin embargo, el examen directo y el cultivo permiten el diagnóstico. Para nosotros, un diagnóstico siempre debe considerar la probabilidad de un paracoccidioides, dado que se ven idénticos en la histopatología y por esa razón la historia de los viajes detallada y el nexo epidemiológico recalco son importantísimos para poder diferenciar una de otra enfermedad. El tratamiento se hace en base en azoles, fluconazol y traconazol y actualmente se puede considerar incluso el uso de posaconazol, pero para las formas graves y de difícil respuesta, la anfotericina B es el medicamento más utilizado. Muchísimas gracias por su atención. Preguntas se pueden hacer a través del foro de Classroom.